hipopituitarismo. Nosotros nos vamos a centrar en la patología lo que llamamos no funcionante, ¿no? Es decir, que no produce exceso de hormonas. Aquí ustedes ya saben que hay varios tipos, uno es parcial o total. Parcial es cuando hay déficit de una o dos hormonas, y total es cuando hay 3 o más, ¿no? 3 o más, esa sería la definición de panhipopituitarismo, ¿no? Ustedes saben también que por una cuestión anatómica, más virtual que real, ¿no? Se ha dividido a la hipófisis en adenohipófisis y neurohipófisis, ¿no? Y la adenohipófisis y la mayoría de las patologías se asientan en la adenohipófisis. Es más raro que haya patología de la neurohipófisis. En la adenohipófisis ustedes saben que están las hormonas hipofisiales, que son las que están ahí: hormona de crecimiento, prolactina, la LH-TSH, la corticotropina y la hormona liberadora de tiro, la tirotropina, ¿cierto? Y que esta tiene una regulación fundamentalmente vascular por el sistema venoso, ¿no? A través del infundíbulo tallo hipofisial. Es decir, la conexión que hay entre la hipófisis y el hipotálamo es a través del infundíbulo o tallo hipofisial, ahora lo vamos a ver en imágenes, ¿no? Y la regulación en la adenohipófisis es a través del sistema venoso, o sea, vascular. Mientras que la regulación del hipotálamo a la neurohipófisis es a través de axones, o sea, neuronal, ¿cierto? Ya saben ustedes, es una cosa muy clásica, muy conocida, que la neurohipófisis no produce hormonas, solo las almacena, ¿no? Y son esas hormonas que están a nivel, se producen en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Ahí es donde se produce, ¿no? En el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Solo se almacenan en la neurohipófisis. En realidad, para entender la patología tenemos que conocer la fisiología. Predomina, siempre hay un control estimulante, o sea, que favorece la secreción de hormonas hipofisiarias, pero también hay un control inhibitorio, ¿no? Que las regula, ¿no? O sea, que frena su producción. En teoría, todas las hormonas hipofisiarias deben tener a nivel hipotalámico su correspondiente hormona liberadora o inhibitorio, ¿no es cierto? Entonces, el sufijo RH de hormona liberadora, ¿no? Entonces tienes a nivel hipotalámico la CRH, que estimula la liberación de ACTH, ¿no es cierto? Como ven ahí. A nivel hipotálamo tienes la hormona liberadora de tirotropina, que estimula la TSH, y así, como ustedes ven. Aquí lo resaltante es darse cuenta que la mayoría del estímulo es principalmente liberador, estimulante, ¿no es cierto? Se promueve la liberación. Lo que no ocurre con la prolactina, ¿no? Ahí predomina el efecto inhibitorio, ¿no es cierto? O sea, es predominante y eso se hace a través de la dopamina, ¿de acuerdo? Por eso es que las personas en condiciones basales no tenemos prolactina alta ni galactorrea, ¿ok? Y eso tiene utilidad terapéutica, porque si tú das agonistas dopaminérgicos, o sea, fármacos que se parezcan a la dopamina, vas a frenar la producción de prolactina, ¿no? De ahí la utilidad de este concepto fisiológico. Y a veces también la TRH, la TRH a veces no, también actúa como estimulante de la secreción de prolactina. La que inhibe la dopamina, la que estimula es la TRH. Entonces, cuando tú tienes un hipotiroidismo primario, ¿no es cierto?, podría haber también prolactina alta y hasta galactorrea. ¿Por qué? Porque al haber hipotiroidismo se eleva la TRH y al elevarse la TRH estimula la secreción de prolactina. ¿Ok? Como les comentaba, nosotros nos vamos a centrar en la patología fundamentalmente tumoral, nada más, que no produce hormona o exceso de hormona, ¿no? Ahí tenemos las causas de hipopituitarismo. Bueno, idiopático, congénito, que eso es raro, ¿no? Y la causa más común de hipopituitarismo son los tumores hipofisiarios. Lejos es la causa más común, ¿no? Y dentro de los tumores hipofisiarios, que es lo que vamos a tocar ahora, están los no secretores y los secretores. Se entiende por secretor aquel que sí, además del tumor, ese tumor produce hormona, ¿no es cierto?, de la adenohipófisis. Y en orden de frecuencia están así: lo más común es prolactina, o sea, prolactinoma, luego viene la hormona del crecimiento, acromegalia, y luego viene la ACTH, o sea, Cushing, ¿de acuerdo? El tumor productor de TSH es excepcionalmente raro, hay poquísimos casos en la literatura, pero hay, ¿de acuerdo? Pero hay. Lejos, prolactina y hormona del crecimiento lo más común, ¿no? O sea, acromegalia y prolactinoma, ¿no? Y que no solamente secretan, sino que tiene
sintomatología clínica, galactorrea, pinta de acromegálico, en fin, ¿de acuerdo? Hay otras causas de hipopituitarismo cuando el tumor ya no empieza en la hipófisis, sino por encima de la hipófisis, más supracelular, y baja, ¿no? Desciende hacia la hipófisis, ¿de acuerdo? Ahí tenemos como el más distintivo de todos al craneofaringioma, ¿no? Que es el tumor hipofisiario o supracelular más común en la población pediátrica, ¿no? Es lo más común que hay, ¿de acuerdo? Si usted tiene un niño, un adolescente con hipopituitarismo, con tumor hipofisiario, lo más probable es que sea un cráneo. El estudio de la región celado hipofisiaria se hace con resonancia magnética, la radiografía ha quedado en el recuerdo, ¿no? Entonces, si nos centramos en el tumor hipofisiario, como comentábamos ahí, es la causa más frecuente de hipopituitarismo, ¿no? Tener en cuenta que representa de todos los tumores del cráneo, de la cabeza, el 10 a 15%, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se llaman los incidentalomas, ahí ven el porcentaje. Incidentaloma, saben ustedes que es el hallazgo casual, fortuito, accidental de una masa en una glándula endocrina, en este caso la hipófisis, pero que no tiene repercusión clínica, es solamente hallazgo y nada más, ¿de acuerdo? Entonces el incidentaloma se ve hasta en el 20% de la población, ¿no? Por eso siempre es importante primero hacer el diagnóstico clínico, sintomático, luego bioquímico, demostrar que la hormona está alta o está baja, ¿no? Y luego recién darle importancia al tumor, ¿no? Es decir, hay un 20% de población sana que puede tener un tumor en la hipófisis y eso no se opera, y eso no es enfermedad, y simplemente es un hallazgo casual, porque a eso se refiere el incidentaloma, ¿no es cierto? La causa más frecuente, ahí están, ¿por qué los tumores hipofisiarios pueden producir hipopituitarismo? O sea, déficit de 1, 2, 3 o varias zonas, ¿cierto? El primer mecanismo es por compresión mecánica, es decir, como tienes un tumor grande, un chancacón, comprime, chanca la hipófisis y por eso deja de funcionar, ¿de acuerdo? Ese es un primer mecanismo, que es el más común, obviamente, en tumores grandes. Mientras más grande, más compresión, ¿no? Interrupción del flujo sanguíneo. Puede ocurrir que el tumor se localiza en el tallo hipofisiario de un fundíbulo y de esa manera bloquea el pasaje de las hormonas que habíamos comentado, ¿no? Tanto la inhibidora, la estimuladora como la inhibidora, ¿no? Interrumpe el paso de las hormonas que regulan, ¿no? Y lo otro es por una supresión hormonal funcional por hipersecreción. Eso es lo que se llama un efecto paracrino, ¿no? No tienes tumor grande que te chanca la hipófisis, no tienes un tumor que está localizado en el infundíbulo, puede que tengas un tumor chiquitito que produce prolactina, y al elevarse la prolactina, frena la producción de gonadotrofinas LH-FSH. Es un efecto paracrino, ¿no? Elevación de una, baja la otra, ¿ok? Eso es muy común en la prolactina alta que inhibe la gonadotrofina, por eso hay por prolactina alta galactorrea y por inhibición de la gonadotrofinas amenorrea, ¿ok? Muy bien. Esta es la manera de clasificar los tumores hipofisiarios. En general puede ser por el tamaño, esa es la más sutil. Microadenoma es menos de 10 milímetros y macroadenoma es más de 10 milímetros, ¿ok? Al gigante algunos llevan más de 40 milímetros, ¿no? O sea, un super macroadenoma, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero en general el punto de corte es 10 milímetros, ¿no? 10 milímetros. Por su producción hormonal, secretor y no secretor. Aquí sí habría que hacer algunas precisiones, ¿no es cierto? Yo les comentaba que la definición clínica de secretor es que produzca en exceso una hormona, prolactina, CTH, y que además eso de cuadro clínico, ¿no? Pero la mayoría de veces, en el 80% de los casos, los tumores hipofisiarios sí pueden producir exceso de hormona, sí, pero que no tienen cuadro clínico, ¿no? Generalmente producen EH o FSH, la subunidad alfa, ¿de acuerdo? Ustedes saben que las glicoproteínas, que son la LH, la FSH, la TSH y la HCG, la gonadotrofina coriónica humana, son glicoproteínas. Y están compuestas de dos unidades, dos cadenas, alfa y beta, ¿no es cierto? La subunidad alfa es común, ¿no? A las 4 hormonas, ¿no? O sea, las 4 hormonas, la LH, la FSH, la TSH y la HCG, comparten, ¿no? En su estructura la misma cadena alfa. ¿De acuerdo?
La que le da especificidad es la beta, ¿no? Esa es la que hace actuar a la LH como LH, a la TSH como TSH, ¿se entiende, no? Lo común es la alfa. Entonces, estos tumores hipofisiarios generalmente producen LH-FSH subunidad alfa, pero no tienen repercusión clínica, ¿de acuerdo? Por eso se dice secretor, pero sin clínica, ¿ok? Esa es la razón por la cual cuando ustedes quieren descartar el embarazo le piden la HCG subunidad beta, ¿no es cierto? No, cuando ustedes se patean, ¿no es cierto? Cuando están asustados, no le vienen la regla a la niña, ¿no? Le pides subunidad beta para que no haya reacción cruzada, porque esa es la que es específica, ¿está bien? De ahí viene, de ahí viene. Pero estos tumores producen LH-FSH, ¿no? Subunidad alfa, pero sin repercusión clínica, ¿no? Pero como la produce, por eso le llamamos secretor. Nosotros, para efectos de docencia, decimos al secretor a qué produce y además tiene cuadro clínico, ¿no? Prolactina alta, prolactinoma. ACTH alto, Cushing, y así, ¿ok? Por su naturaleza, el 99.9% de los casos es adenoma. Un tumor hipofisiario es muy raro que sea cáncer. Siempre benigno, ¿de acuerdo? Siempre benigno. Y por su extensión, muy localizado, muy delimitado o muy invasivo, ¿no? Se va hacia arriba, compromete el quiasma óptico, compromete la región hipotalámica, los ventrículos, el tercer ventrículo, los ventrículos laterales, crece hacia abajo, rompe el seno senoidal y se va hacia abajo, se va hacia los costados, hacia los senos cavernosos, en fin, eso es más invasivo, ¿no? Este es un ejemplo de algo más localizado. El estudio de elección, el ideal para ver la hipófisis es la resonancia magnética, lo ideal, ¿no? Lo ideal. Entonces aquí ustedes pueden ver, este es un corte coronal donde te permite ver esta es la hipófisis, todo esto que estoy explicando ¿sí? Aquí por el corte no ha salido, pero acá debería haber un palito que es el tallo hipofisiario o infundíbulo, ¿no es cierto? Y este es el quiasma óptico, ¿de acuerdo? Entonces, y estos son los ventrículos laterales y acá está el tercer ventrículo, ¿no es cierto? Entonces, el tumor hipofisiario característicamente no capta la sustancia de contraste, no capta, o sea, tú le pones gadolinio para pintar la hipófisis y esta no se pinta. En la zona donde no se pinta, ahí está el tumor. Dicho aquí, esto es tejido hipofisiario normal porque captó contraste, esto es blanco, ¿sí? Y el tumor está acá, lo negro. Eso es, no capta contraste. Por eso el estudio debería hacerse con contraste, que es el gadolinio, ¿de acuerdo? Y en zona que no capta, ahí está el tumor. Si eso no mide, si tiene menos de 10 milímetros, es microadenoma, es muy localizado, ¿no? Ahí se ve, muy localizado. Este es un corte axial, ¿no es cierto? Un corte axial donde ya ves un tumor más grande, ¿no? Más de 10 milímetros. Más de 10 milímetros. Preferible es el corte coronal porque ahí ves el quiasma óptico. Es decir, que te permite ver si el paciente no ve, quizás se ha comprometido el quiasma óptico, ahí lo ves. ¿Ok? Ahí lo ves. Mira, este sí es más invasivo, ¿no? Compara con el anterior. Se ha ido hacia arriba, mira cómo está obturado los ventrículos laterales, ¿no? Disminuidos. No hay tercer ventrículo, entonces el paciente probablemente va a tener una hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? Cefalea, vómitos explosivos, en fin. Y nota cómo el tumor ha crecido tanto que se va hacia los costados también, o sea, hacia la zona paracelar, ¿no? A los costaditos, paracelar, al costado de la silla turca. Siempre como característica los tumores hipofisiarios pueden envolver, pero no comprometen a la carótida, o sea, el seno cavernoso. Este es el seno cavernoso. Lo negrito. ¿Sí? Eso tiene importancia, ¿por qué? Porque por el seno cavernoso pasa la arteria carótida, pero también pasan los pares craneales oculomotores, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente con hipopituitarismo, crees que tiene un tumor de hipofisiario, y además compromiso de uno de los pares craneales oculares, tercero, cuarto, sexto, tú dices, él tiene un tumor de hipófisis y ese tumor se ha ido hacia la región paracelar, ¿no? Sí, porque ha comprometido el tercero, cuarto o sexto, ¿no? Bien, este tiene una extensión ya infracelar, ¿no? Rompió el piso de la silla turca. Entonces puede tener acá está el seno esfenoidal, ¿no? Es un tumor grandote, hacia arriba, hacia abajo, no hay quiasma óptico.
ese es un corte coronal, ¿no? Perdón, sagital, ¿ya? De derecha a izquierda, ¿no? De perfil. Los tumores hipoficiarios pueden dar cuadros clínicos, vamos. Y dentro de los tumores supracelares, ahora vamos a ver la clínica, ¿no? Dentro de los tumores supracelares, es decir, que viene de arriba abajo, ¿de acuerdo? También compromete la hipófisis, pero no se origina en la hipófisis, viene de arriba, de la región supracelar, hacia abajo, e infiltra, invade, ataca la hipófisis, ¿de acuerdo? Entonces ahí tú tienes el craniofaringioma, como el más común, el germinoma, el meningioma. Característicamente los tumores supracelares en el 70-80% de los casos, además de hipopituitarismo, van a tener diabetes insípida. Entonces te orienta, si un paciente te dice, tengo polipsia, poliuria, soy un montón, tengo mucha sed, tú dices, tiene un tumor hipoficiario, probablemente sea supracelar porque tiene diabetes insípida. ¿De acuerdo? Los tumores que originalmente crecen, nacen en la hipófisis, no te dan diabetes insípida. ¿Okay? Entonces, el lado de diabetes insípida es sugerente que esto es supracelar. Sugerente, muy sugerente. ¿Okay? Y como es supracelar alto, también va a tener compromiso visual, porque es alto. Porque es alto. A ver. Y el craniofaringioma, característicamente, es grandote. Miren, grande, grandote, ¿no? Y siempre tiene un componente sólido y un componente quístico. Ya empezamos, ya vamos a ver la clase. ¿Ya? Componente sólido y quístico, ¿ok? Miren, componente sólido, esto, componente quístico. Entonces, y a veces tiene calcificaciones. Aquí no se ven porque la resonancia no te permite ver calcificación. Entonces, tumor grandote, niño, joven, con diabetes insípida, con compromiso del campo visual, casi fijo que es craniofaringioma. Característicamente, como les digo en el estudio por imágenes, es una masa mixta, mira, no es compacta, no es igualito, mira arriba y abajo, ¿no? Este es corte axial, mira el corte coronal. ¿Ven? Grandotes, ¿no? Grandes. Y no hay casi ventrículos laterales, mira, ¿sí ven, no? Bueno, compara con el anterior. No se ve dónde se estará el tercer ventrículo y ustedes aquí ven el quiasma, se lo llevó, crece hacia arriba. O mejor dicho, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, ¿no? Y mire el componente, mixto. Corte sagital, igualito, mira, ahí claramente se ve cómo es un componente mixto, ¿no? Mixto. En niño, en adolescente, fijo para la faringioma, fijo. Un dato sugerente de diabetes insípida, ¿no es cierto? Sugerente, les he dicho que eso es más supracelar, ¿no? Pero radiológicamente, si ustedes quieren para decir, bueno, dentro del contexto clínico orino mucho, tengo un montón de sed, la orina es hipostenúrica, o sea, prácticamente agua, ¿no? No concentrada, sospecho de diabetes insípida. Los signos radiológicos son estos. Este es la hipófisis, ¿sí? Acá está, en un corte sagital. Y este es el tallo hipofisiario. Acá, ven, ¿no? Esto que está acá en la flecha ahí. Es grueso. Un tallo hipofisiario mayor de 4 milímetros ya es grueso. El tallo hipofisiario normal, voy a regresar, ¿qué? Normal es así, no sé. Okay. Ahí está, mira el tallo hipofisiario. ¿Ves? Ahí está. Si es grueso, ¿cuánto es grueso? 4 milímetros o más. Tú dices, aguanta, este paciente debe tener diabetes. Y el otro signo radiológico, si quieren, o de resonancia magnética, sugerente, sospechoso de una diabetes insípida, es la pérdida del brillo de la neurohipófisis, ¿no es cierto? La neurohipófisis es muy rica en lípidos, entonces va a ser hiperintensa lo que se llama la resonancia magnética, o sea, de este color así, blanco, así como esto. Acá está la neurohipófisis con buena voluntad. Compara esto con esto, con buena voluntad. ¿De acuerdo? Más hiperintenso, más blanquito se ve, ¿no? Entonces, si no ves el brillo de la neurohipófisis, diabetes insípida.
Insisto, en el contexto de polidipsia, poliuria, niño, tumor hipoficiario, qué sé yo, ¿ok? Esto es entonces un tallo hipoficiario por eso, ¿no? Por eso. Más de 4 minutos. A ver, otras causas de hipotiroidismo, hemos dicho que la más común es tienes una masa, un chancacón, y por efecto de masa, ¿no? Tremenda pelota metida en la cabeza, no funcionan las hormonas hipoficiales, ¿de acuerdo? Pero hay otras causas, ¿no? La cirugía hipoficial, entonces son pacientes que tienen un tumor chiquito o grande, que no tienen hipopituitarismo, ¿de acuerdo? No tienen, pero que a la hora de operar el cirujano provoca hipopituitarismo, ¿no? A la hora de sacar, ¿no? En realidad la posibilidad de hipopituitarismo postquirúrgico, ¿no? O sea, después de la cirugía, uno es, depende del tamaño, ¿no? Depende del tamaño. Mientras más grande, más difícil, ¿no? Obviamente, a ver. A ver, saca el tumor dejando la hipófisis limpia. Está fregado, ¿no? Mientras más grande, más invasivo, más riesgo de hipopituitarismo. La vía de abordaje. La vía de abordaje es transesfenoidal, por acá. Si tú entras por acá, menos probabilidades de hipopituitarismo a que si hicieras una craneotomía. Más probabilidad por la craneotomía, ¿de acuerdo? Entonces, uno es si es invasivo o no es invasivo, la vía de acceso, ¿no es cierto? Pero un factor también muy importante es la experiencia en el neurocirujano, ¿no? Mientras más experimentado, más canchero, más probabilidad de que no haga hipopituitarismo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. La radioterapia, ¿no? Que es una manera de tratar los tumores hipoficiales. En general es un tratamiento de tercera línea, ¿no? O sea, lo opero y vuelve a crecer y o no es operable, bueno, le doy radioterapia, ¿no? Le doy 20 Grays, es la unidad Gray, ¿no? Dividida en 10 sesiones, ¿no? Con la idea de, a ver, quemar la hipófisis, ¿no? Con la radioterapia. La radioterapia tiene como característica que es muy lento en actuar. Empieza en promedio a los 2 años, o sea, no es que tengo radioterapia hoy, ya está mejor. Demora en promedio 2 años. Y conforme pasa el tiempo de la radioterapia hay más posibilidad de hipopituitarismo. Te quema la hipófisis, ¿no? Te quema, ¿sí? Otro es la apoplejía hipoficiaria o síndrome de Sheehan, ¿no es cierto? Apoplejía hipoficiaria. El síndrome de Sheehan es una forma de apoplejía, es una forma de apoplejía, ¿ok? Eso generalmente se ve en los tumores hipoficiarios preexistentes, diagnosticados o no diagnosticados, que súbitamente sangran, ¿no? Entonces la niña tiene un tumor hipoficiario, pero todavía no se opera, tranquila, no le molesta, hasta que de casualidad sangra, ¿no? Y ese sangrado te va a dar un hipopituitarismo generalmente abrupto y se considera una emergencia endocrinológica, ¿no? Por el déficit agudo, súbito, abrupto de hormonas hipoficiales, ¿ok? Cuando una mujer está embarazada, cualquier mujer que se embarace, se va a hiperplasear la hipófisis, va a crecer la hipófisis, ¿no es cierto? Y como crece la hipófisis, requiere más aporte sanguíneo, ¿no es cierto? Si una mujer embarazada, por X razones, sangra y sangra como cancha, un montón, ¿de acuerdo? Por placenta previa, la atropelló un carro, qué sé yo, pero sangra de manera profusa, marcada, no una gotita, ¿de acuerdo? Sangra y con ganas, va a haber menos aporte sanguíneo a la hipófisis. Y como esta hipófisis requiere más aporte sanguíneo por el embarazo, porque está más grande, ahí se necrosa. Entonces el síndrome de Sheehan es una necrosis hipoficiaria, ¿cierto? Por falta de aporte sanguíneo en el embarazo, ¿no es cierto? Y característicamente se manifiesta como una apoplejía hipoficiaria, o sea, un déficit brusco de hormonas, con dolor generalmente intenso, cefalea intensa, ¿no? Y en el posparto la mujer te va a dar como dato característico que se quedó en amenorrea porque tiene hipopituitarismo, ¿no? Le van a faltar las hormonas, y agalactia, al chico que nació nunca le pudo dar lactar, ya está, tiene déficit, ¿ok? Entonces la sospecha clínica de un Sheehan te dice, doctor, yo me he quedado con deficiencia de hormonas después de dar luz, y en ese parto sangré un montón, y acá al muchacho nunca le pude dar lactar, y de ahí nunca más de reglé, ya está, eso es Sheehan, ¿ok? Eso es Sheehan. Una necrosis postparto, ¿se entiende, no es cierto? Listo. Habíamos dicho que
en el seno carotídeo, ¿no es cierto? Perdón, el seno cavernoso, que está al costado de la hipófisis, ¿no? Que generalmente los tumores la respetan, ¿no es cierto? La envolverá, la rodeará, pero no ataca el seno cavernoso, por eso lo han visto lo negrito ahí, ¿no? Sí lo vieron, ¿no es cierto? Ya está. Pero por el seno, ¿no? Pasa la carótida interna. Entonces, si tú tienes un aneurisma, no un tumor hipofisiario, pero un aneurisma a nivel de la carótida, por vecindad puede comprimir, chancar a la hipófisis y darte hipopituitarismo. ¿De acuerdo? Ahí la sospecha es difícil, ¿no? Porque el aneurisma se parece a mí. Ahí tú lo sospecharás primero porque si estás porque es la arteria carótida, por ahí pasa un par craneal, entonces probablemente va a tener compromiso visual, como diplopia, tosis palpebral, o sea, compromiso de el tercero, cuarto o sexto par craneal, ¿no es cierto? Eso lo saben por neurología, ¿no? Muy bien. El TEC, traumatismo encefalocraneal, ¿no? Paciente que se golpea puede tener hipopituitarismo, generalmente por fractura de la silla turca, ¿no? Que daña, lesiona la hipófisis, ¿no? Y por último, el síndrome de silla turca vacía. ¿Qué es esto? Normalmente la hipófisis, que es esta, ¿sí? Acá está. Esto es hipófisis, ¿ok? Esto es, ¿no? La hipófisis debería ser así, hasta acá. ¿Está bien? Con una ligera convexidad así, ligerita, ¿ok? Acá está, mira, inundada, chancada, se ha reducido, no se ha aplanado, pero es una silla turca parcialmente vacía. Si no hubiera nada, sería una silla turca vacía, completamente vacía, así que este es parcialmente vacía, porque debería estar hasta acá. ¿Sí se entiende, no? Acá. Y se ha metido, mira, esto negro de acá que es líquido cefalorraquídeo. Entonces, la hipófisis está protegida por el diafragma celar del líquido cefalorraquídeo. Si pierdes el diafragma celar, entre el líquido cefalorraquídeo, es como si inundara la hipófisis, ¿no? Y la chanca hace a veces de compresión, el agua, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero tú, el agua, la sangre, el agua, lo vas a ver negro, lo puedes tocar así. Ahí, ¿ves? ¿Está bien? Pero ahí hace un efecto mecánico, ¿no? Si inunda la hipófisis, entonces la chanca te falta el hormona. ¿Está bien? Entonces, otras causas de hipopituitarismo, otras causas, ya ven que son varias, ¿no? Son varias. La más común, insisto, tumores hipofisiarios, ¿ok? Pero otras causas pueden ser enfermedades sistémicas, ¿no? O sea, de otra parte de la economía que infiltran la hipófisis, ¿no? Saltan a la hipófisis, ¿sí? Tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Pero es paraíso de la tuberculosis, un paciente con TBC puede tener infiltrada la hipófisis, ¿no? Pero acá está el listado de enfermedades, ¿no? Sarcoidosis, histiocitosis, hemocromatosis, SIDA, en fin, ¿ok? Leucemia también se describe, linfoma, ¿no? Que hacen metástasis, saltan, ¿no? Saltan. Es difícil diferenciar, ¿no? Esto ya lo supe por anatomía patológica, mira, ese es un tuberculoso. Pues se parece al tumor hipofisiario. ¿Dónde ya lo vas a saber qué es el tuberculoso sin un aderoma? Metalamasa, todo eso, ¿no? Obviamente ahí el tratamiento no era quirúrgico, de darle su antituberculostático. Bueno, generalmente el diagnóstico es a posteriori, cuando le sacas el supuesto adenoma y dices, uy, era tuberculosis. Ya está. Ya está, ¿no? Bien. Igualito un tumor. Igual, bien difícil de hacer. Tendría que tener un alto índice de sospecha. Aquí lo que llama la atención es que es muy homogéneo, ¿no? Todo se pinta. Generalmente les he dicho que los tumores hipofisiarios no captan contraste, ¿no? Pero en fin, ahí está, el granuloma hipofisiario, ¿no? A ver, pero ¿qué cuadro clínico van a tener ustedes? ¿No es cierto? Depende, ¿no es cierto? Hay factores, por ejemplo, la edad. No es lo mismo que le dé un hipopituitarismo a la edad de ustedes que a la edad de mi mamá, ¿de acuerdo? O por ejemplo, en el caso de las mujeres van a tener amenorrea, ¿cierto? Pero mi mamá, que es menopáusica, ya tiene amenorrea, ¿no? O sea, depende de la edad. Si me da exceso de hormona del crecimiento a la edad de ustedes, afectará el crecimiento, ya no se van a achicar. Pero en un niño, sí, y así, por eso digo, depende de la edad, depende del género, del sexo.
A ella le dará amenorrea, si tiene un tumor hipofisiario porque es mujer, a él le dará disfunción eréctil, ¿cierto? Esas cosas, depende de género, ¿no? A eso se refiere con eso, ¿no? El compromiso endocrinológico, no siempre, pero casi siempre hay un orden, una secuencia en la que se comprometen las hormonas, ¿no? Primero esta, luego esta, luego esta. No siempre, pero la mayoría de veces sí, ¿de acuerdo? La mayoría de veces sí. Ya les he dicho que nos estamos centrando en tumores que tienen efecto de masa, nada más. No que producen, sino que al contrario, me falta, ¿está bien? Por compresión, por chancacón, ¿está bien? El orden, la frecuencia con la que se comprometen las hormonas es así. Primero hormona del crecimiento, luego gonadotrofinas, luego tirotropinas, finalmente ACTH y ahí al último la prolactina. ¿De acuerdo? Generalmente siguen ese orden, ¿ok? Y por lo tanto la sintomatología dependerá de la hormona comprometida, ¿no? Si me falta esto, amenorrea en las mujeres, y no me falta esto, no voy a tener problemas, ¿de acuerdo? Generalmente siguen esa secuencia, generalmente, ¿ok? Evidentemente, si el tumor es de crecimiento hacia arriba o creció arriba, supracelular, vas a tener un síndrome autoquiasmático, ¿no? Un síndrome autoquiasmático. Que característicamente, eso es más dato semiológico clásico, no siempre. El compromiso es del lado temporal, no nasal. ¿No? O sea, los pacientes sí ven de una manera tubular, es decir, yo veo aquí a Daniel Alcides Carrión, no veo acá y no veo acá. Eso es temporal. El lado temporal no ve. Eso se llama hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal. ¿No es cierto? Pero puede haber de todo. Puede haber de todo en el campo visual. Pero lo característico no es que el paciente te dice, ¿acá ve? Sí. ¿Y acá ve? No, no veo ahí. No ve el lado temporal, ¿no? Y si el tumor crece hacia arriba, ¿no es cierto? Va a obstruir, va a obliterar al tercer ventrículo y a los ventrículos laterales y vas a tener hipertensión endocraniana, cefalea, vómitos explosivos, chancacón se está yendo hacia arriba. El cuadro clínico, muy bien, depende evidentemente de la hormona que se compromete. Sigamos la secuencia. La primera en comprometerse es la hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, ahí depende. Si eres niño, el síntoma va a ser enanismo, ahí aporta. Pero en un adulto, ahí hay síntomas más inespecíficos, ¿no? Dolor muscular, depresión, gana grasa y pierde masa muscular, pero bueno, eso de todos los días. Eso de todo, no es tan específico, ¿se entiende? ¿No? En un niño sí, no crezco, porque ahí sí va a ser más fácil. ¿Vale? Luego vienen las gonadotrofinas. Ahí probablemente hay más carnecita, ¿no? Más sintomatología. En el caso de las mujeres, menorrea. En el caso de los varones, disfunción eréctil, ¿no es cierto? En ambos sexos que van a tener, la libido disminuida, o sea, pocas ganas de tener relaciones sexuales, nada, no quieren saber nada, no tienen apetito sexual. ¿Cierto? Mucho más tardío ya, o sea, si pasa mucho tiempo y no corriges el cuadro, vas a tener pérdida de caracteres sexuales secundarios. Se cae el vello axilar, el vello púbico, ya, pero eso es más tardío. Lo más inmediato es, ¿no? A la niña le traigo a Brad Pitt acá y ni lo mira, ya. A ella le traigo a Milet y ni la mira, ya. La libido disminuye, ¿no es cierto? La libido disminuye. En el varón, disfunción eréctil, en la mujer, por la falta de estrógeno, ¿no? Como no hay LH, FSH, no hay estímulo al ovario, bajan los estrógenos también, las mujeres van a tener sequedad vaginal. Entonces, dispareunia, ¿no? Dolor durante el acto sexual, ¿no? La vagina está más seca del urinario. Eso es. Luego viene la tiroidea, la TSH, o sea, vas a tener un hipotiroidismo, ¿no? Acá estamos hablando de patología secundaria, ¿no? Es decir, tengo un hipotiroidismo secundario. Mi tiroides está normal, pero como me falta TSH, no tengo cómo estimular a la tiroides y por eso se llama hipotiroidismo secundario, ¿no? Primario es cuando la glándula está enferma, ¿no? Vas a tener los síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Quebradicardia, estreñimiento, quebradicitia, que la voz seca, en fin, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Eso sería secundario. Luego viene el eje adrenal, la ACTH, ¿no es cierto? Y ese te va a dar esa sintomatología: astenia, cansancio, hipotensión, pérdida de peso, esos síntomas, ¿no? Esos síntomas. A diferencia
de la insuficiencia renal primaria, este es secundaria, ¿no? Pues arriba está el problema, ¿no? Este es secundario, ¿no? En la primaria, ¿qué vas a tener? Pigmentación. El paciente se pone negro. Acá no, pues, acá no, acá no, acá no, porque es secundario, ¿ok? Secundario. Y finalmente viene la prolactina que te va a dar agaláctea, ¿no? No le puede dar galactar. Eso no lo ves en el día a día porque ni las mujeres ni los hombres constantemente están con secreción de leche, ¿no? Porque predomina el efecto inhibitorio de la dopamina. ¿Cómo diagnosticas? ¿No? ¿Cómo diagnosticas? Eso sí es importante, ¿no? Entonces ya sospechas porque tiene que disminución de la libido, que amenorrea, que disfunción eréctil, que frío, que estreñimiento, que tener un hipopiritarismo, ¿no? Que no veo, y en fin, cefalea retroorbitaria, ¿no? Como detrás de los ojos, ahí por vecindad, ahí me tiene que doler, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo defino? ¿Cómo diagnostico? En algunos casos ustedes tienen que hacer, basta con pruebas basales, es decir, en la mañana me mido la hormona, ya está, se acabó. Pero en algunos casos tienen que hacer pruebas dinámicas, ¿no? Dinámicas. Es decir, en endocrinología, si tú sospechas que te falta una hormona, tienes que hacer una prueba de estimulación. Estimularla para que se eleve. Si no se eleve, te falta. ¿Ok? Y cuando tú sospechas que hay un exceso de una hormona, lo que tienes que hacer es una prueba de supresión, ¿no es cierto? O sea, suprime la hormona y si estás sano, debería bajar la hormona. Si estás enfermo, sube. ¿Está bien? Entonces, en este caso tendríamos que hacer pruebas de estimulación. Para estimular la hormona, lo fisiológico es que si la estoy estimulando, se eleve. Si no se eleva, te falta. ¿Está bien? Te falta. Empecemos por el eje adrenal, que es el más importante. El eje adrenal tú lo puedes evaluar en condiciones basales, como le digo, o sea, sin ningún estímulo, ¿no? Un cortisol entre 8 y 10 de la mañana, ¿no? Basal, no le has dado nada, ¿sí? Si está en más de 15 microgramos por decilitro, tú dices, ya está, no hay nada. No tiene insuficiencia adrenal secundaria, está normal. Y si tiene menos de 5, algunos dicen 3, ya, 3, 5, ¿ok? Ah, no, ¿qué prueba de estímulo? Ya quedó, este tiene insuficiencia adrenal, ya hecho y derecho, ¿ok? Y todo lo que esté entre 5 y 15, dudoso. Tendrías que hacer una prueba de estímulo, ahí sí, una prueba de estímulo. ¿Cómo estimula la secreción de ACTH? Con hipoglicemia, ¿no es cierto? Con hipoglicemia, o sea, provocas hipoglicemia, por lo tanto le administras insulina. Al paciente le administras insulina regular o insulina cristalina a la vena para que actúe rápido, ¿no es cierto? La dosis es 0,1 a 0,25, depende si es gordo, unidades por kilo de peso, para provocar hipoglicemia. Profeso, ¿no? Se entiende que es una prueba controlada, en su vía, todo. Le metes insulina, no es diabético, le metes insulina para bajarle la glucosa, cosa que ese estímulo, la hipoglicemia, debe elevar la hormona del crecimiento, la ACTH. Si le eleva, no tienes. Si no le eleva, sí tienes. ¿Cuánto es elevar? Más de 20. Tiene que venirte el cortisol en más de 20. ¿De acuerdo? Tú mides el cortisol después de la hipoglicemia, ¿no? Porque ese es el estímulo que has hecho, ¿se entiende, no? Y le mides el cortisol a los 0, 30, 60, 90 minutos y 120 minutos, ¿no? En esos tiempos. Si en alguno de esos tiempos tiene más de 20, tú dices, no le falta. Está bien, no tiene déficit de ACTH. Pero si no se eleva en ninguno de esos tiempos a más de 20, tú dices, a ti te falta. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? La hipoglicemia insulínica también te sirve para diagnosticar déficit de hormona del crecimiento. Eso sí, la hormona del crecimiento, que es la primera en comprometerse, jamás la pidas basal. Jamás, nunca, no sirve. No puedes interpretarla. Esa sí siempre tiene que ser con estímulo. Ese estímulo es la hipoglicemia. ¿Cómo provocas hipoglicemia? Zampando la insulina. ¿Cuánto? 0,01 o 0,25 por kilo de peso. ¿De acuerdo? A la vena. Para provocar hipoglicemia. Entonces, si tú haces el test de hipoglicemia insulínica, así se llama, te sirve para medir hormona del crecimiento y te sirve para medir ACTH. El punto de corte es que la hormona del crecimiento debería estar en más de 7, otros dicen 10, ¿no? Si tiene más de 7, no te falta hormona del crecimiento. Si tiene menos de 7, te falta hormona del crecimiento.
En cambio, el eje gonadal y el eje tiroideo sí no requieren de estímulo. Con pruebas basales nada más puedes decir me falta o no me falta. ¿Ok? En el eje tiroideo, como tienes hipotiroidismo secundario, pero hipotiroidismo, ¿cómo va a estar la hormona tiroidea, la T4? Baja, ¿no? Por eso se llama hipotiroidismo. T4 baja. ¿Y la TSH cómo va a estar? Debería estar alta si el problema es primario. Si baja la T4, la TSH va a subir. Si no sube, ¿qué pasó? El problema está arriba. Entonces, esto es lo que se llama una no correlación de la TSH con la T4 libre. Generalmente la TSH viene normal, entre comillas normal, pero no es normal, porque si la T4 libre está baja, ¿no? Tú por feedback, ¿cómo debería tener la TSH? Alta. Si no está alta, quiere decir que tu problema no está bajo, está arriba. Entonces, el perfil bioquímico clásico característico es T4 libre baja, porque después se llama hipotiroidismo, pues no produce la hormona tiroides, la glándula tiroides T4, no produce. Pero no produce porque no tiene estímulo de arriba que le diga produce, ¿está bien? Estoy hablando como para escolar, ¿se entiende, no? Ya está. Y la TSH es normal. Pues no es normal, lo estoy llamando inadecuada, porque para una T4 libre baja tendrías que tener una TSH alta. ¿De acuerdo? Entonces el perfil bioquímico general, habitual, más característico del hipotiroidismo secundario, estoy diciendo secundario, estoy hablando de hipófisis, no de tiroides, secundario es TSH normal con T4 libre baja. Lo mismo ocurre para evaluar el eje gonadal, ¿no? Ahí depende si es hombre o mujer. Al chino le pido testosterona, a la niña le pido estrógeno. ¿Cómo van a estar ambas hormonas? Baja, ¿no? Baja, porque no hay producción, ¿no? Pero no hay producción no porque el testículo de él o el ovario de ella funcione mal, simplemente no está llegando el estímulo para que los haga funcionar, que es la LH-FSH, ¿correcto? Entonces, en estos casos, tú vas a tener una testosterona o un estradiol bajo. ¿Y la LH-FSH cómo va a estar? Inadecuada, entre comillas, normal. Pero no es normal porque debió venir alto. Se entiende que ese diagnóstico lo haces en un contexto clínico, ¿no? Me duele la cabeza, no veo, tengo frío, tengo sueño, no tengo erecciones, le traigo a mi Leti y no la quiere ni tocar, ahí la testosterona baja me confirma. ¿Ya? Este es el tratamiento. ¿De acuerdo? Una vez que ya hiciste el diagnóstico clínico, haces el diagnóstico bioquímico, midiendo las hormonas, y luego dices, ah, ya, te voy a tratar, ¿no? Te voy a tratar. El tratamiento siempre el más importante, todo te puede faltar, menos el corticoide, porque es la hormona de estrés. Ese no te puede faltar, no debe faltar. Si al hombre no le doy testosterona, ni importa, no se muere. Mileta estará salvo, pero no se muere. Ahí va, cansado, más sueño, no tiene ganas de tener relaciones, pero ahí va, no se muere. Si no le pones corticoides, no cuente el cuento, ¿de acuerdo? Por eso es importante hacer el diagnóstico de déficit de ACTH y darle tratamiento. El tratamiento es darle eso. Hidrocortisona 30 miligramos al día o prednisona 7.5, de 5 a 7.5 o dexametasona de 0.75 a 1.25. Eso es lo que le tendrías que dar en dosis basales. Ahorita que tienes clase, te doy eso. Todos los días eso. Pero si tienes un estrés severo, te echan con carro, tienes pancreatitis, tienes apendicitis, te tengo que dar dosis de estrés porque tienes un estrés, ¿no es cierto? Ahí le das endovenoso, hidrocortisona de 50 a 100, depende de qué tan intenso es el estrés. Te echan con una mototaxi, te echan con un avión, te daré más, ¿no? ¿Está bien? Cada 6, cada 8 horas, hasta que pase el estrés, ¿no es cierto? Pase el estrés, vuelves a la dosis basal fisiológica, ¿de acuerdo? Eso le das, eso. Si tiene hipotiroidismo, le das levotiroxina 1.6, 1.7 por kilo de peso, ¿no? Y bueno, ya, si le falta testosterona, le das de 200 a 300 miligramos cada 2 a cada 3 semanas, ¿no? Intramuscular. Y el estrógeno en esas cantidades a las mujeres. ¿Está bien? Ahí.
Muy bien, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Eso lo hacemos el viernes un momento, que tenemos más tiempo. ¿Algo que no les quede claro? Doctor, Dime. acaba de decir Antes que me olvide, ahora siempre, no siempre, pero no es raro, muchas veces se ve que tienes hipopituitarismo, te falta LH, FSH, todo lo que hemos conversado, ¿no? Y la prolactina puede venir un poco alta. Un poco alta. ¿Por qué? Porque si tú tienes un chancacón que te está produciendo hipopituitarismo, generalmente eso es cuando hay un compromiso de tallo hipoficiario o infundible. Si hay un compromiso del tallo hipoficiario, no bajan las hormonas que estimulan, ¿no es cierto? Porque eso te falta, por eso tienes hipopituitarismo. Pero tampoco baja la dopamina. Entonces, como no baja la dopamina, libera la prolactina. Entonces, en los tumores hipoficiarios no funcionantes, puedes tener déficit, hasta si quieres, de todas las hormonas y la prolactina un poco alta. ¿Qué es un poco? Menos de 100. Otros dicen menos de 150. Entonces tú dices, no, esta prolactina está alta por compresión del tallo hipoficiario. No está dejando pasar la dopamina. ¿De acuerdo? Si tuviera, que es lo que vamos a hacer el viernes, una prolactina en más de 150, bueno, más de 100, depende de ya la literatura. No aguanta, ¿qué compresión? Este paciente tiene un tumor que produce prolactina. ¿Está bien? Listo. Dime, niña. No, había dicho que en condiciones basales se daba el corticoide. Esa dosis. Hidrocortisona o dexametasona, eso. Y en caso de estrés, ¿cuánto? Lo de abajo, pues, lo que dice hidrocortisona. Ahí te metes. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? ¿Todo claro? ¿Tiene la lista chino? Nada más, ¿no? El viernes, por lo menos conmigo, hay que enviar de nuevo la historia, como bien dice la niña, bueno, han enviado de hoy. Chino a las 8.